Buenos días. Bueno, les doy la bienvenida a todos los colegas y otros que puedan estar conectados con esta webinar para el día de la fecha que tenemos programado. Esta web ha sido o está organizada por un ciclo de charlas organizada por el laboratorio ADOX. Y en este día contamos con la presencia de la licenciada Cirlia Petrona. Ella es magíster en salud pública de la Universidad de Buenos Aires. Es también entre su currículum, sabemos que es una especialista en enfermería legal de la Universidad de Lomas de Zamora y por supuesto es enfermera en control de infecciones de la Universidad Austral. Actualmente se desempeña, entre otras cosas que ahora no voy a detallar, en la maternidad como ESI, en la maternidad suizo-argentina. También es asesora científica en el Hospital Daniel Eulequian, integrante del FUNSEI para la maternidad y suizo-argentina, y también es una ESI part-time en el hospital, en la Fundación Hospital. Así que nosotros cuando hemos sido consultados y agradecemos al laboratorio ADOS que nos está auspiciando en este ciclo de charlas que ojalá continúen, algo que sea específicamente nos pueda brindar algo, en este caso la colega, sobre alguien que se haya desempeñado en terreno con esta problemática de la pandemia que actualmente estamos viviendo. Entre los temas que a nosotros le pedimos a Cirlia que pudiera intercambiar su experiencia, elegimos esta de la optimización de los recursos materiales, especialmente conociendo el contexto que tenemos en el NOA y en Santiago, especialmente la escasez por ahí que nosotros vivimos con los recursos materiales. Entonces, por supuesto que nos preocupa mucho este tema. Así que, y muchas veces cuando tenemos los utilizamos mal. Y cuando utilizamos mal, después posiblemente nos va a faltar. Y que nos falte en este momento, bueno, es un problema grave. Entonces, los dejaría con Cirlia, con la licenciada, para que también es de nuestra provincia, quiero aclarar. Así que, por favor, espero que estemos atentos y que tienen la posibilidad también de ir alguna pregunta que se les vaya ocurriendo por el chat, la pueden ir realizando para después poderlas contestar. Bueno, muchísimas gracias y las dejo con la licenciada Cirlia. Bueno, muchísimas gracias, Lía. Para mí es un placer participar y creo que es la primera vez en todos estos años que tengo de enfermera que voy a hablar para Santiago del Estero. Así que eso me llena de orgullo porque soy santiagueña, a pesar de que soy de un pueblo a 100 kilómetros que se llama Suncho Corral. Así que para mí es un gran honor y sobre todas las cosas, bueno, a través de llegar a esta plataforma virtual que nos colabora y nos sponsorea el laboratorio ADOX. En cuanto a lo que vamos a ver, miren acá que me perdí la flechita. Vamos a ver, digamos, elementos de protección personal, ¿sí? Y un poquito también de lo que es higiene de manos y la optimización de los EPP. Primero, declaro conflictos de intereses, ¿sí? Con el laboratorio de 3M, soy COL Internacional. ¿Cómo se propaga el virus del SARS-CoV-2? Bueno, primero sabemos que el virus se puede propagar por dos mecanismos, ¿sí? Uno es un mecanismo de transmisión directa y el otro es el mecanismo de transmisión indirecta. La transmisión directa, ¿sí? Se cree que el virus se propaga de persona a persona a través de gotitas, ¿sí? Producidas cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. Lo que tenemos que tener en cuenta en esto es que el virus, para que sobreviva, necesita una persona, necesita una célula viva, ¿sí?
Entonces, estas gotas pueden caer en la boca o la nariz de las personas que están cerca, ¿sí? Y a su vez se inhalan a los pulmones. La transmisión indirecta puede ocurrir a través, digamos, de superficies contaminadas, y una de esas puede ser a través de las manos, porque si uno no se lavó las manos y toca lugares contaminados, el microorganismo puede sobrevivir en las superficies, ¿sí? Y cuando en las superficies tiene deficiencia de limpieza, el microorganismo puede sobrevivir por largos periodos, pero lo que uno tiene que tener en cuenta es que el virus SARS-CoV-2 o el COVID-19 necesita células vivas para poder sobrevivir. Bueno, en este caso, digamos, uno muestra una gráfica para que veamos, dependiendo de la circulación que haya. Hoy en día en la ciudad de Buenos Aires hay una circulación muy alta, ¿sí?, de COVID-19. Entonces uno tiene que tener en cuenta los elementos de protección personal que uno va a utilizar, ya sea en el ámbito laboral o sea en los sectores para transitar. Si una persona es asintomática, ¿sí?, y es portadora del SARS-CoV-2 y no tiene protección, la transmisión siempre va a ser mayor. Lo que uno tiene que tener en cuenta es que las gotitas de fluye se transmiten a través del habla, a través de la tos y a través del estornudo. Por eso es importante que uno cuente, ¿sí?, con barbijos o con cubreboca, que es lo que nos sirve para transitar en los sectores públicos. Entonces la transmisión siempre va a ser menor. Y tenemos que tener en cuenta que la parte externa del cubreboca o del barbijo se encuentra contaminado. Y si uno se va a tocar la superficie externa de estos elementos, siempre se va a tener que higienizar las manos. Para entrar un poquito en lo que es el equipo de protección personal, sabemos que esto es una sola parte, ¿sí?, de un sistema para proteger al personal y a otros pacientes de la transmisión del virus COVID-19. Los elementos de protección personal son dispositivos, ¿sí?, que a nosotros nos sirve para proteger contra uno o varios riesgos que pueden amenazar nuestra salud, tanto en accidentes como en prevención para contraer alguna enfermedad. Existe una pirámide que la desarrolló la OSHA de Estados Unidos, donde ellos hablan de baja protección, media, alta y muy alta, ¿sí? Que ahora, digamos, lo que vamos a tratar sobre en esta disertación o en esta pequeña charla que tengamos, va a ser en el alto y en muy alto. El bajo es para las personas, digamos, que no están en contacto estrecho con personas potencialmente infectadas. Por ejemplo, pueden ser los sectores de farmacia. En el medio se van a encontrar los sectores administrativos, los que van a hacer la recepción, ¿sí?, de ese paciente. El alto es el personal de la salud que trabaja en contacto estrecho con el paciente con SARS-CoV-2 o COVID-19, pero que no maneja aerolización. Y el muy alto es el personal de salud que trabaja con los pacientes que aerolizan. En cuanto a cuándo y dónde usar el EPP, ¿sí? Hoy en día también la evidencia científica ha desarrollado, ¿sí?, escalas o ha desarrollado pirámides, ¿sí?, para que uno empiece a trabajar en la optimización del EPP, cómo uno lo va a eliminar, cómo lo vamos a sustituir, cuáles van a ser las ingenierías de controles, ¿sí?, cuáles van a ser los sectores administrativos que van a controlar y, bueno, qué elementos nosotros vamos a poder utilizar. Uno va a poder desarrollar estas pirámides dependiendo si uno tiene contingencia, si tiene déficit de insumo, ¿sí? Entonces, bueno, uno va a desarrollar siempre controles de proceso para optimizar siempre el EPP. O sea, ¿en qué momento nosotros podemos usar el elemento de protección personal? Está bueno contar con gráficas que a nosotros nos ayuden como una ayuda a memoria. ¿En qué momento vamos a usar estos EPP? La verdad que hoy en día uno tiene que trabajar mucho, tanto mentalmente como físicamente, con los equipos de salud. Todos tenemos miedo, la verdad que no les voy a mentir, yo también tengo miedo, o sea, todos tienen miedo a estar en contacto estrecho con personas que tienen síntomas de COVID-19, pero lo importante de esto es optimizar el EPP, trabajar en relación a las recomendaciones que uno recibe en sus lugares de trabajo,
Si tiene consultas o tiene dudas, lo puede ver con los jefes referentes, ¿sí? Entonces uno siempre va a tener que optimizar el EPP. Por ejemplo, el lavado de mano es la base fundamental, como lo dijimos al principio de esta disertación, para evitar la transmisión, ¿sí? Ya sea de los virus respiratorios, del COVID-19 o de los organismos multiresistentes entre una persona y otra, ¿sí? Por ejemplo, si uno va a recoger muestras de laboratorio, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar la higiene de mano, elementos, digamos, camisolines de mangas largas, estos pueden ser con puño o con elástico, pueden ser de tela o pueden ser descartables, pero la única diferencia es que vamos a estar en contacto con la aerolización y vamos a necesitar protectores de alta eficiencia, o sea, podemos usar un N95 para preservar la vida útil de ese N95 a lo largo del tiempo. Uno puede usar protectores tipo barbijo quirúrgico arriba del N95, máscaras faciales o gafas, ¿sí? Y por supuesto, bueno, los guantes. Si uno va a trabajar con un paciente sospechoso que no genere aerosoles, vamos a necesitar, por supuesto, higiene de manos, el uso del camisolín mangas largas, el barbijo quirúrgico, ¿sí? Protectores oculares o máscaras faciales y por supuesto los guantes, porque se transmite a través de grandes gotas, que es el aislamiento, digamos, de gotitas de fluye y de contacto, que es el camisolín y los guantes. Si uno trabaja con pacientes que generan aerosoles o van a hacer algún procedimiento invasivo, vamos a necesitar el EPP de alta protección, que va a ser el higiene de mano, el camisolín mangas largas, que puede ser camisolín de tela o descartable, el barbijo N95, un protector arriba de ese N95, una máscara facial o antiparra y los guantes, ¿sí? Entonces, todos esos elementos uno va a tener que usar para trabajar con estos pacientes. El trabajo en relación, digamos, a los niveles de exposición también es un buen punto. Uno puede trabajar en relación al riesgo, ¿sí? Cuando uno va a entrar a trabajar con un paciente sospechoso o confirmado de COVID, que no maneje aerolización, podemos usar el riesgo alto como lo dijimos anteriormente. Yo acá tengo, bueno, una gorrita porque estaba dentro del protocolo usar el gorro, pero si no es necesario no se usa el gorro. Lo mismo que las botas, si uno no va a estar en contacto estrecho con fluidos o secreciones como orina, sangre o moco, no necesitaría utilizar botitas porque el virus no sobrevive mucho tiempo en el piso, ¿sí? Y uno tiene que pensar que el paciente cuando está internado puede usar un barbijo quirúrgico y el personal de la salud le dice, colóquese el barbijo que voy a entrar a controlarlo y siempre la transmisión va a ser menor, ¿sí? El otro punto, lo que habíamos visto con anterioridad, que va a ser lo más chiquito de la pirámide, que va a ser el riesgo muy alto. El riesgo muy alto, uno va a utilizar el EPP en relación al riesgo cuando se generen procedimientos que generen aerolización. Uno puede disponer de camisolines de tela, como lo venimos diciendo, o camisolines descartables. ¿En qué momento vamos a utilizar los elementos que generen aerosoles? Por ejemplo, el personal de la salud va a tener que utilizar este elemento cuando el paciente presente una cánula nasal, una máscara de oxígeno, ¿sí? Cuando se encuentre con ventilación no invasiva, cuando el paciente se encuentra ventilado, cuando se realiza una extubación, ¿sí? O algunos procedimientos torácicos. Entonces, en esas oportunidades el personal de la salud va a tener que utilizar la alta protección. En cuanto al paciente que se encuentra sometido al triage, lo ideal sería disponer de una habitación individual. Si hoy uno no dispone de habitación individual, las personas que se encuentren internadas en salas comunes, todos tendrían que ser positivos. Si yo tengo una sala de 3 camas, las personas que se encuentren internadas en ese sector van a tener que ser positivos, o si tengo una sala de 10 personas, todos van a tener que ser positivos. No podemos
trabajar por agrupación o por corte personas sospechosas con confirmadas, porque lo que estamos haciendo es generar, ¿sí?, una resistencia y puede haber transmisión para esa persona sospechosa. Entonces, si uno desea trabajar por corte o por aislamiento o por cápsula, por burbuja o el nombre que uno decida ponerle, todos esos pacientes tienen que ser COVID positivo confirmado. Y en ese caso es el único momento que uno autoriza al personal de la salud a utilizar el mismo EPP. Significa que yo puedo utilizar toda la protección aérea, incluido el camisolín, pero entre paciente y paciente me tengo que sacar los guantes, higienizarme las manos, ¿sí? O sea, si yo le voy a tomar la presión, lo voy a controlar, no es que voy a controlar a las 10 personas con el mismo guante, sino me saco el guante, me lavo las manos y me coloco un nuevo par de guantes. Lo ideal sería poder contar con elementos individuales como el tensiómetro, el termómetro, el estetoscopio, ¿sí? Si el paciente necesita que le hagan un electrocardiograma, si el paciente necesita una saturación, todos esos elementos tendrían que estar disponibles para trabajar con estos pacientes. Se tendría que limpiar y desinfectar entre paciente y paciente. Bueno, las precauciones basadas en la transmisión, como lo venimos diciendo, para el virus SARS-CoV-2 vamos a necesitar dos tipos de precaución. Una es la precaución de gota y la otra es la precaución de contacto. En cuanto a la precaución de contacto, se aplican en forma conjunta con las precauciones estándares a pacientes infectados, colonizados o sospechados de estarlo, con organismos o con microorganismos epidemiológicamente importantes que pueden transmitirse por contacto directo o contacto indirecto, como lo venimos diciendo en la presentación. Vamos a necesitar productos para higiene de manos, vamos a necesitar camisolín mangas largas y vamos a necesitar guantes descartables. En cuanto a las precauciones de gota, estas se utilizan para evitar la transmisión de enfermedades a través de grandes partículas, a través de gotas de la cavidad nasal, bucal y vías respiratorias mayor a 5 micrones. Hoy en día sabemos, ¿sí?, que el virus SARS-CoV-2 se puede transmitir a través de las conjuntivas, entonces vamos a tener que tener colocado la protección ocular y un barbijo quirúrgico que nos tiene que cubrir la nariz, la boca y el mentón, ¿sí? El uso del barbijo quirúrgico lo vamos a usar en el contacto cercano con el paciente a menos de 1 metro, pero todo va a depender de las políticas sanitarias de la institución. Si uno tiene como regla transitar con el EPP colocado, significa usar el barbijo quirúrgico y el protector ocular durante la jornada laboral, lo tendría que hacer durante toda la jornada laboral, ¿sí? Entonces, si yo transito por pasillos de alto tránsito, escaleras, lugares comunes y no puedo mantener el distanciamiento social mayor a 1,5 metros, tengo que usar el elemento de protección personal. La secuencia de colocación del EPP también es muy importante, poder contar con cartelería que a mí me ayude, ¿sí?, a cómo colocarme y luego cómo sacarme el elemento de protección personal. Uno va a tener que tener en los sectores, digamos, de internación de paciente, productos de higiene de mano, ¿sí?, a base de soluciones hidroalcohólicas, sería lo ideal porque no lesionan las manos, ¿sí?, tienen emolientes y uno se dispensa la cantidad necesaria. Y las manos no quedan pegajosas. Contar con camisolines de mangas largas, ya sea descartables o de tela. Contar con barbijos quirúrgicos, ¿sí? Siempre el barbijo quirúrgico tiene que proteger la nariz, ¿sí? Contar con antiparras, el lavado de mano y los guantes. En cuanto a las antiparras, no reemplazan el uso de los lentes. O sea, yo uso lentes, entonces tendría que usar una antiparra que me cubran los lentes, y si no, hay máscaras tipo Google, esas que se usan para bucear, para nadar. Uno puede utilizar eso arriba de los anteojos. O puede usar una lámina facial. En cuanto a la secuencia del uso del EPP para la aerolización, que es lo que vamos a necesitar, acá va a cambiar únicamente el tema del barbijo, ¿sí? Vamos a necesitar un barbijo N95,
Arriba de ese N95 vamos a utilizar un protector, digamos, quirúrgico, que puede ser un barbijo quirúrgico, o puede ser un barbijo similar que no sea quirúrgico, porque, digamos, si uno no trabaja por corte, ese barbijo va a tener que ser descartado entre paciente y paciente. Y arriba de eso vamos a usar una máscara facial. Y por supuesto, bueno, los guantes. En cuanto a la precaución respiratoria, sí, estas están destinadas a evitar la transmisión por la vía aérea de partículas menores a 0,3 micras y se aplican a pacientes con diagnóstico o sospecha de infección por patógenos transmitidos por esta vía en forma conjunta con las precauciones estándares. Hoy sabemos que el SARS-CoV-2 se transmite por grandes gotas, ¿sí? Pero en cuanto al manejo de la aerolización, ¿por qué? Porque estamos trabajando exclusivamente con la boca, es a donde vive este virus, entonces uno le suma la precaución, digamos, respiratoria. Entonces, si yo voy a realizar un hisopado naso y orofaringio, voy a tener que utilizar todos los elementos de protección personal de alta protección, o como uno lo defina dentro de sus protocolos. El kinesiólogo para aspirar secreciones va a tener que utilizar el mismo EPP, igual que la enfermera que va a realizar, digamos, la toma de secreciones o aspiración de secreciones o la muestra difirrespiratoria, ¿sí? Y si el paciente va a ser transportado de un servicio a otro y ese paciente se encuentra ventilado y yo no tengo un respirador portátil para transportar ese paciente, voy a tener que llevar, por supuesto, con un ambú, con una máscara, o sea, un ambú con un resucitador. A ese resucitador le voy a tener que agregar un filtro, ¿sí?, para evitar la aerolización, y lo que voy a hacer, voy a cubrir a ese paciente de la cabeza hasta los pies con un nylon. Y todo el equipo que transporte a ese paciente va a tener que usar la misma precaución, ¿sí?, de la vía aérea respiratoria. Por supuesto, siempre tenemos que avisar al sector a donde vamos a trasladar estos pacientes cuál es la condición, ¿sí?, para que el otro servicio haga la recepción de este paciente con las condiciones y con el EPP adecuado, para no salir a correr en ese momento cuando justo está llegando el paciente para vestirme y se demora, digamos, el pase de este paciente. En cuanto al respirador N95, ¿sí?, la elección de respirador debe basarse en la evaluación de riesgo, como lo dijimos anteriormente. Hoy en día uno puede tener disponible un N95, ¿sí?, porque en el momento de la urgencia no tenemos que salir a buscar un N95, lo tengo que tener yo disponible, y en relación a la evaluación del riesgo o a la circulación que tengamos en la comunidad, uno va a poder usar su elemento de alta protección. Siempre vamos a tener que realizar pruebas de ajuste para ver, digamos, si ese N95 no tiene fuga. Y por supuesto, siempre vamos a tener que seleccionar el respirador apropiado para protegerse contra los peligros a lo que están expuestos. Uno tiene que tener en cuenta que el N95 tiene diferentes capitas, ¿sí?, que lo van a proteger a nosotros de todo lo que pueda ingresar a nuestra vía respiratoria. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer, ¿sí?, con los N95? Hoy en día... Silvia, un Sí. minutito, te pido disculpas por la interrupción. Me gustaría decirles a los que están siguiendo la charla que pueden hacer preguntas, ¿no es cierto?, a través del botón El chat. del chat. Sí, porque me decían que si quieren, pueden hacer, porque no se ve ninguna consulta todavía. Así que eso como que quería recordarles, ¿no? Que por el botón de preguntas de aquí del chat la podrían hacer, por favor. Está habilitado para eso ya, ¿no? Sí, está habilitado. Sí. Bueno, eso... Bueno. Gracias, Silvia. Listo, bueno, entonces como les decía, hoy en día las tiritas del barbijo N95
se pueden romper. Entonces, si se rompe la tira en la mitad, como le muestra acá la foto de la persona que tiene el gorrito de tela, uno puede hacerle un nudito si es viable, le podemos hacer un nudito. Pero lo que no está aprobado por el laboratorio, en este caso 3M, es que nosotros engrampemos. Si se rompió la tirita en el borde del barbijo, como muestra ahí la figura de arriba, no podemos realizar el engrampe con los ganchos, ¿sí? Porque lo que estamos haciendo son romper, ¿sí?, las capas de ese barbijo, y a mí no me va a asegurar, ¿sí?, que no tenga fuga, y tampoco si hice un fit test. Entonces, yo tengo que protegerme y mi barbijo tiene que estar en condiciones. Uno puede, digamos, para preservar el barbijo, porque es muy caro, no lo terminé de usar las horas que corresponde, puedo ponerle otro elástico, podemos ponerle otro elástico siempre y cuando no se rompa alrededor de a donde va adaptada la tira. Eso es un punto muy importante que uno lo tiene que tener en cuenta. Y siempre antes de colocarse el barbijo uno tiene que estirar un poquito las tiras para que esas tiras que están tan tensas se estiren un poquito. En cuanto al barbijo que uno vamos a usar, bueno, como lo venimos diciendo con la aerolización, van a ser barbijos tipo FFP3, ¿sí? Pueden ser los N95, hoy en día algunos que tienen válvulas, pero bueno, lo importante de esto es pedir la ficha técnica, las diferentes aprobaciones y saber que los elementos que contamos son seguros, ¿sí? Y los barbijos quirúrgicos van a quedar para aquellos pacientes que no generan aerosoles. En cuanto, otro punto muy importante es en cuanto al tema de la barba y los N95. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el personal que tiene barba, ¿sí?, nunca va a quedar bien fijado el barbijo N95 porque va a tener fuga. La evidencia dice que entre 20 a 200 partes de fuga tiene ese barbijo porque no cierra bien. Uno tendría que tener ahí, como la figura que muestro, bien afeitado, ¿sí?, para poder hacer la prueba de sellamiento. O qué tipos, digamos, de bigotes estaría aprobado. Pero si uno tiene barbas tupidas, nunca vamos a poder sellar bien lo que es la prueba de fuga de los barbijos N95. Y los barbijos quirúrgicos tampoco, digamos, cubren bien. Siempre va a quedar parte del vello facial de la cara expuesta a las gotitas de fluji de la persona que puede estar siendo asintomática y puede estar transmitiendo. En cuanto a unos problemas que podemos presentar con el uso del N95, podemos tener escasez de equipo, ¿sí? Entonces, siempre vamos a tener que usarlo apropiadamente. ¿Cuál sería la forma correcta? ¿Sí? Acá lo ideal sería contar con gráficas para que a nosotros nos sirva de ayuda a memoria cómo usamos ese N95. Siempre va a tener que ir la muequita arriba de la nariz, ¿sí?, y las dos banditas, la bandita de abajo y la bandita de arriba, una va a ir por arriba de la oreja y la otra va a ir a la altura del cuello. Podemos observar miles de formas como uno tiene el barbijo N95, entonces lo importante de esto es contar con ayuda a memoria para ver cuál es la mejor forma de colocarse ese barbijo N95. Existen muchas aprobaciones, ¿sí?, de N95 y de diferentes procedencias. Lo importante de esto es poder ver que el producto que nosotros tengamos esté aprobado, digamos, por la entidad competente que es ANMAT, ¿sí?, que tenga una ficha técnica, que digamos que vengan de lugares de orígenes seguros, ¿sí? Entonces, bueno, con todos estos papeles uno puede evaluar el elemento y poder decir que este elemento que nosotros usamos es seguro para nuestro personal de la salud. En cuanto a los niveles de eficiencia del filtrado, hoy NIOSH realiza 3 nuevos filtros de partículas. Generalmente a veces uno escucha que el filtro es N100, ¿sí? Entonces, o R100. Entonces, uno puede decir que se clasifican en 3 grandes clases los filtros,
con 3 niveles de eficiencia, uno 95, el otro 99 y el otro 99,97, ¿sí? Entonces, todas las pruebas de filtro emplearán el tamaño de aerosol más penetrante a 0,3 micras, ¿sí? De diámetro medio de masa aerodinámica. Entonces, si uno ve un respirador o un barbijo que dice que cuenta con una N, se probará contra un aerosol de cloruro de sodio. Estas son las pruebas que le hacen, ¿sí? Y R y P se probarán contra un aerosol altamente degradante. Entonces, yo puedo ver acá en esta tablita que dice N100. Entonces, el N100 a mí me filtra 99,97%. El N95 filtra 95% y así sucesivamente. Si uno tiene dudas sobre el respirador que está utilizando, ingresa a la página de NIOSH, que es del CDC en Estados Unidos, y va a poder ver y leer todo lo que está escrito sobre filtros, que hay muchísimo. En cuanto a la designación del N95, bueno, hoy existen diferentes certificaciones, sí, que hace lo que es seguridad ocupacional de Estados Unidos. Hoy en día los respiradores que nosotros usamos son los N95, que sirven para partículas, digamos, sólidas y líquidas. Sí, bueno, ahí está lo que les contaba de las máscaras N, R y P, ¿sí? Y bueno, es probable que el rendimiento de la filtración durante el uso sea superior al indicado, ya que las pruebas se llevan a cabo en un peor escenario, ¿sí? Entonces, bueno, uno siempre va a tener que evaluar qué tipo de barbijo vamos a utilizar en relación al riesgo a que estamos expuestos, ¿sí? Pero el barbijo que usamos tendría que poder filtrar las partículas que son a 0,3 micras. Bueno, en cuanto a la durabilidad del barbijo N95, ¿sí? ¿Qué es lo que dicen las recomendaciones nuestras de Argentina? El barbijo dice, sirve para evitar el contagio durante maniobras que generan aerosoles. Solo para maniobras que generan aerosoles uno los tendría que usar el N95, no podíamos usar el N95 para circular, ¿sí? Entonces uno va a tener que trabajar en relación a la evaluación de riesgo y uno muchas veces se plantea cuántas horas reales dura ese N95. Uno le puede poner que puede durar 100 horas reales de uso. Si esto significa que yo tendría que cambiar mi N95 cada 15 días, y si no, uno va a cambiar su N95 cada vez que esté sucio, mojado, esté roto, ¿sí? O esté demasiado húmedo. Entonces, en pandemia uno prolonga la vida útil del N95 dependiendo de la disponibilidad que nosotros tengamos el insumo. Como dijimos anteriormente, hay una pirámide que uno va a trabajar, digamos, en cuanto a los EPP, por contingencia, por faltantes, ¿sí? Por emergencia, siempre uno va a tener que evaluar todo su EPP y en relación a la cantidad de EPP que tengamos, va a ser las diferentes recomendaciones que uno puede aplicar, ¿sí? En cuanto a los diferentes elementos que vamos a utilizar, en este caso el camillero para trasladar al paciente que no maneja, que no aeroliza, siempre el paciente va a ir con un barbijo, ¿sí? Siempre va a ir con un barbijo quirúrgico. Lo que va a cambiar va a ser el EPP del profesional o del compañero que va a trasladar al paciente. Si aeroliza va con máxima protección y si no aeroliza va con el barbijo común. El equipo de salud, bueno, siempre, digamos, si el paciente va a tener que ser trasladado, paciente con COVID positivo, a una cirugía a quirófano, ¿qué es lo que uno dice? Bueno, por ahí es un cambio de concepto. Uno dice poner una bolsa de nylon sobre el paciente, de la cabeza hasta los pies, pero tengamos en cuenta que esa bolsa de nylon se la vamos a aplicar al paciente que no habla, al paciente que va ventilado, el paciente que lleva un tubo en la boca o el paciente que el médico lo va bolseando. Pero si el paciente habla y el paciente tiene una cánula de oxígeno, puede ir con un barbijo quirúrgico si lo tolera y arriba le podemos poner una mascarita facial que va y vuelve con esa máscara al servicio donde se ha llevado para luego ser limpiada y desinfectada. En el caso del bebé,
el bebé va a tener que ir dentro de una incubadora de transporte, ¿sí? Al servicio del área neonatal, y tiene que ir cubierta, sí, con un nylon porque el bebé va bolseando. Si el paciente tiene una máscara de oxígeno, bueno, ahí uno tendría que disponer de burbujas. Si uno tiene una burbuja, que es como una capsulita que le ponemos en el cuello al paciente, sería buenísimo. Y si uno tiene unas máscaras con presión positiva, también está bueno, pero hay algunos pacientes que no los toleran, ¿sí? En cuanto a retiro del EPP, uno va a tener que contar con cartelería como una ayuda a memoria para que el equipo de salud se retire correctamente el EPP, ¿sí? La higiene de mano es la base fundamental para evitar la transmisión de los microorganismos entre un paciente y otro y el entorno. ¿En qué momentos nos vamos a realizar la higiene de mano? Bueno, uno siempre va a utilizar los 5 momentos de la Organización Mundial de la Salud, antes del contacto con el paciente, antes de realizar una técnica séptica, después del contacto a la exposición de fluidos, ¿sí? Después del contacto con el entorno y luego, digamos, de sacarse los guantes. Siempre hay que higienizarse las manos. La limpieza y desinfección de las superficies, bueno, disminuir la carga viral de la protección facial y elementos de transporte utilizados en o en la unidad del paciente de sospechoso o confirmado de COVID-19. La limpieza y desinfección, los elementos que nosotros vamos a reutilizar y que no vamos a descartar, va a ser la protección ocular, ¿sí? O las máscaras faciales. Si uno puede tener, digamos, si uno cuenta con un servicio que tiene termodesinfección, sería lo ideal. Y si no tiene termodesinfección, con lavar y desinfectar los CPP es válido. Uno puede utilizar paños humedecidos con LT8 y limpia siempre de adentro hacia afuera. Contar, ¿sí? Con instructivos, por ejemplo, cómo limpiar la máscara, ¿sí? Entonces, ahí ya a nosotros nos orienta cómo preparar, ¿sí? Un rociador con el producto LT8, ¿sí? Vamos a poner el polvo activo y la solución activadora dentro del atomizador, luego atomizamos el paño y con este elemento vamos a limpiar siempre de adentro hacia afuera, ¿sí? Y las vamos a dejar limpia y desinfectada para que un nuevo operador pueda utilizar este elemento, ¿sí? O mismo yo, cuando vaya a trabajar una segunda vez con ese paciente, voy a utilizar este EPP. Lo importante de esto es exponerse la menor cantidad de tiempo posible. Cuando yo entro a trabajar con ese paciente, entro a trabajar a las 7:30 de la mañana, hago todo lo que tengo que hacer al paciente y luego salgo. Y después uno va a ir evaluando en relación al riesgo que tenga ese paciente para poder ingresar, pero hay que tratar de ingresar la menor cantidad de veces posible y el personal de limpieza igual. La limpieza se tendría que hacer una vez por turno y cada vez que sea necesario, ¿sí? Siempre tratar de dejar las máscaras en lugares limpios o dentro de una bolsita, pero previamente siempre la voy a tener que limpiar y desinfectar antes de empezar a trabajar con ese paciente si esta máscara no es mía personal. En cuanto a la limpieza y desinfección de otro material reutilizable, que son las camillas y las sillas, es muy importante, digamos, que cuando el camillero traslade, el camillero o el personal médico o el residente o el que uno disponga traslade al paciente COVID positivo o sospechoso, antes de retirarse el EPP va a tener que limpiar y desinfectar toda esta superficie, ¿sí? O sea que el limpiador desinfectante va a tener que estar disponible, ¿sí? Uno puede utilizar el ET8 con paños humedecidos, siempre respetando la técnica de limpieza, de lo más limpio a lo más sucio y de arriba hacia abajo, y en forma de zigzag. Y el otro punto importante que cabe aclarar es que todos estos elementos tienen que tener los materiales íntegros, y si uno detecta que los materiales se encuentran deteriorados, como que se vean las gomas de espuma, uno tendría que solicitar el revestimiento de estos elementos, ¿sí? En cuanto a la limpieza y desinfección del medio ambiente, el objetivo es limpiar y desinfectar, friccionando todas las superficies ambientales de la habitación del paciente para disminuir la carga viral utilizando productos de un solo paso, en este caso, por ejemplo, el ET8.
La limpieza y desinfección de las superficies, hoy hay mucha evidencia que dice cuánto sobrevive el virus en alguna superficie. Lo importante de esto, podemos saber que el virus puede sobrevivir de 5 minutos hasta 9 días, dependiendo qué superficie, ¿sí? Y también va a depender si el paciente maneja aerolización o no. Por ejemplo, hoy en día existen una gama de productos limpiadores desinfectantes, entre ellos el cloro. Para el cloro uno va a tener que utilizar 3 pasos: detergente, agua y cloro, ¿sí? Luego está el peróxido de hidrógeno, el monoporosulfato de potasio, amonios cuaternarios. Y el alcohol al 70%, dejar este elemento, ¿sí? Para lo que es la atención directa, digamos, del paciente, para el ámbito hospitalario, y no lo usemos para limpiar, porque el alcohol, tanto como el cloro en presencia de materia orgánica, no son funcionales. El alcohol se evapora rápidamente, el alcohol se contamina rápidamente si no ha sido bien preparado, ¿sí? Pero bueno, dejemos esto para la antisepsia de los pacientes y no para la limpieza del medio ambiente. Y siempre usemos productos adecuados, productos aprobados por ANMAT, que sean limpiadores desinfectantes y que también sean virucidas. En cuanto a la limpieza y desinfección, el personal de limpieza va a tener que utilizar el mismo EPP en relación al riesgo que está expuesto el paciente. Si el paciente aeroliza, si el paciente tiene una cánula nasal, si tiene una máscara de oxígeno, si tiene, digamos, un BiPAP, si tiene nebulizaciones, ¿sí? Hay algunos elementos que no está indicado, pero bueno, si el paciente realmente lo necesita y el médico lo indica, el personal de limpieza va a tener que utilizar el mismo elemento. ¿Por qué? Porque el personal de limpieza va a tener que limpiar la cabecera, la piecera, las barandas, el poliducto, las bombas de infusión, todas las superficies altamente tocadas de la unidad de ese paciente que tiene COVID, el tensiómetro, el estetoscopio, ¿sí? Todo eso va a tener que limpiar. Entonces puede utilizar todos los elementos de protección personal en relación al riesgo. Por supuesto, también podemos contar con el apoyo de mantenimiento, ¿sí? O de otros sectores para limpiar las rejillas de ventilación. Y si uno no dispone del sector de mantenimiento para limpiar las rejillas de ventilación, el personal de limpieza puede hacer la limpieza de la parte externa de las rejillas, como para que toda la unidad del paciente quede limpia y desinfectada. Y trabajar con mantenimiento en tener programas preventivos de la limpieza de los conductos de ventilación. En cuanto a la limpieza de los ascensores, en el caso que uno disponga de ascensor y el paciente ha sido trasladado con COVID-19, bueno, uno va a tener que dejar parado ese ascensor. El personal que limpia va a tener que utilizar los elementos de protección personal. La limpieza siempre va a tener que ser de arriba hacia abajo, de lo más limpio a lo sucio, y dejar en un sector que diga que este elemento está siendo desinfectado. Bueno, los pilares básicos, como para ir terminando, ¿qué es lo que no nos tenemos que olvidar? Es mantener el distanciamiento social entre colaboradores mayor a 1,5 metros, ¿sí? Contar con el EPP para trabajar, barbijo quirúrgico y protectores oculares, ¿sí? La higiene de mano es otro punto importante. ¿Cómo vamos a mantener correctamente colocado nuestro barbijo? ¿Sí? Ajustar siempre la banda flexible a la altura de la nariz, ¿sí? Las banditas siempre van a tener que ir para abajo como una persiana, y el primer moñito va arriba de la oreja y el segundo va arriba del cuello. Tenemos que recordar no tocarnos, digamos, no tocarnos los ojos, no tocarnos la boca, no tocarnos la nariz. Y si tocamos cualquier parte de esta parte de nuestra fascia de rostro, nos tocamos el barbijo, siempre vamos a tener que higienizarnos las manos. Por supuesto, esto es como una gráfica, es de la Organización Mundial de la Salud, cómo, digamos, uno tendría que utilizar la mascarilla médica en forma segura y qué es lo que no tenemos que hacer. No tenemos que tener colocado el barbijo en el cuello, no tenemos que tenerlo debajo de la nariz, ¿sí? O sea, hay muchos puntos que uno observa cuando el barbijo lo tiene mal colocado. Siempre realizarse una buena higiene de manos, con agua y jabón común o con soluciones a base de alcohol en gel.
La limpieza, sí, por supuesto, cuando uno va a entrar a trabajar, limpiar las superficies altamente tocadas de nuestra área de trabajo, tanto la enfermera como los supervisores, o los médicos, o los administrativos, o el personal que se desempeñe en el área, digamos, de salud. En este caso, vamos a tener que limpiar y desinfectar nuestras superficies con algún producto limpiador desinfectante, en este caso puede ser el ET8, paños descartables o papel de secado de mano o algún paño reutilizable. Vamos a tener que limpiar todos nuestros elementos como el teléfono, la computadora, el teclado, el escritorio, ¿sí? Antes de empezar a trabajar. Y luego vamos a tener que realizar una higiene de manos. ¿Sí? Enfermería también colabora en la limpieza de sus elementos antes de entrar a trabajar. La limpieza, digamos, de elementos electrónicos, uno puede ponerle un film, es válido, nada más que ese film se va a tener que mantener bien adherido y bien limpio, ¿sí? Diariamente, y si no, uno no cubre nada, pero nunca pulverizamos arriba del celular, sino atomizamos un pañito y limpiamos siempre de arriba hacia abajo, ¿sí? Por arrastre, y sabiendo que el elemento que vamos a usar no le va a causar daño a nuestro celular ni tampoco a nuestra cámara, ¿sí? Acá en este caso también podemos usar el ET8. Bueno, no compartir vajillas, ¿sí? No compartir mates, tener sus mates individuales, ¿sí? Todos estos elementos son importantes en el momento de no compartir. Bueno, el otro punto súper importante es irrelevante, es realizar capacitaciones sobre el uso correcto y retiro de los EPP. También contarles un poco cómo se comporta el virus de SARS-CoV-2, ¿sí? Su sobrevida en el medio ambiente, pero bueno, hacer participar a todo el equipo de salud, a imágenes, a electromedicina, mantenimiento, a las mucamas, a los técnicos de laboratorio, a los ecografistas, a los camilleros, a los médicos, a los enfermeros, ¿sí? A los interconsultores, a los cirujanos, a los administrativos, a todo el equipo que integra el ámbito de la salud, para que estén capacitados, para que no tengan miedo y para que sepan cómo usar correctamente su EPP. Bueno, muchísimas gracias, esperemos que esto les haya servido un poquito y que haya llegado a reforzar un poquito más los conocimientos que por supuesto ya los tienen. Muchísimas gracias, Silvia. Un placer escucharte. Y vamos a hacer te puedo pasar algunas preguntas que han Dale, estado dale, aquí. decime, a ver. Bueno, ha habido muchas preguntas, pero creo que voy a ir contestándolas en cuanto a la mascarilla N95, ¿no? En cuanto al Sí. tiempo de duración, cuánto dura una mascarilla respiratoria de N95, cuánto dura la quirúrgica. No sé si quieres recalcar eso o... A ver, el tema, digamos, del N95, lo importante de esto va a depender si hay circulación en tu comunidad y los protocolos que ustedes tengan diseñados y escritos. Digamos, antes, por ejemplo, nuestra recomendación era hasta que las tiras estén rotas, esté sucio, esté húmedo o esté mojado. Hoy va a depender las horas reales de trabajo que ustedes dispongan. Yo no sé si ustedes disponen de mucho stock de N95. Creo que Argentina no dispone de tantos N95, entonces hay que trabajar en relación a riesgo. Pero tratar de cumplir los protocolos que ustedes tengan prediseñados. Si tu protocolo dice cambiar luego de 100 horas reales de uso, va a depender el profesional que use ese N95, porque si yo vengo una sola vez a la semana, lo puedo tener 6 meses. Si yo trabajo todos los días, a ver, el área más difícil de manejar con los N95 son las áreas pediátricas. Por ejemplo, las cirugías cardiovasculares, que el niño está ventilado, que el chico tiene un montón de tubos y que la enfermera está constantemente trabajando al lado de ese niño. Entonces, ese barbijo N95 por ahí puede durarle 20 días, ¿sí? Entonces, porque son 7 horas reales de uso que ella tiene. Si yo no tengo disponible N95, entonces le puedo decir, nuestra normativa puede ser cada vez que
se encuentre sucio o las tiras se rompan. Entonces ahí cambió el N95. Pero es importante poder seguir los lineamientos y protocolos que ustedes tengan ya prediseñados. Claro, por ahí nosotros aquí en el hospital había habido zonas como por ejemplo en el consultorio de riesgo, en el triage, donde ahí todos los días están haciendo los hisopados, los médicos aquí, Está los bien, odontólogos. entonces, bueno, por ahí lo que vos te tendrías que plantear es si tu médico hace, no sé, a los míos le exigen 100 hisopados por guardia. Entonces, si ellos están trabajando constantemente con el N95, por supuesto que la vida útil de ese N95 va a ser inferior. Pero ojo, si yo estoy en contingencia y no tengo N95 disponible, lo voy a cambiar cada vez que el N95 esté sucio, mojado o húmedo. Pero siempre tengo que ponerle una protección arriba, como un barbijo tipo quirúrgico, un cubreboca, algo, y una máscara facial. Entonces siempre ese N95 va a estar más protegido todavía. Claro, porque por ahí tampoco ir al otro extremo que yo veo, de que se sope un paciente sospechoso y cada paciente sospechoso lo hacen con N95 y todos los elementos de barrera. Después dan muchos negativos, nosotros no tenemos Claro. una alta atención en este momento no tenemos virus circulante ni comunitario, ¿no? En el hospital. Está bien, Así entonces que, ellos van a tener que preservar, a ver, para tomar la muestra orofaringea sí necesitas un N95. sí, Eso no se discute. El tema es que ellos lo preserven, o sea, para guardarlo en una bolsita de papel, si uno de tiene madera, de papel. puede ser de madera, puede ser de hoja, que uno fabrique su bolsita, puede ser de grado médico que te dé esterilización, una bolsita limpia de papel madera. No en la de nylon porque genera humedad, ¿sí? Y si no lo envolvés con una gasita y se guarda. Si vos tenés el 8210, que es un conito, ese conito va a tener que tener una bolsita de madera amplia, porque no se tiene que aplastar. Si Claro. vos tenés el 1820, que es el tipo pico de pato, ese se aplasta y no hay problema, entra en cualquier lado. Pero el otro, uno lo va a tener que tener. ¿Y qué es lo que nosotros pusimos como para resguardar un poco el N95? Que los N95 quedan en los lugares de trabajo, quedan bajo resguardo en la institución y no salen desde la institución. Entonces al otro día vienen y ellos tienen su N95 para trabajar. Esto aplica para las diferentes áreas de trabajo, son individuales, cada uno tiene su bandeja con su N95, con su nombre. La verdad es que a veces se han robado, sí se los han robado, se han perdido, pero bueno, uno ya cuando se habitúa, ya tiene su N95 bajo resguardo y lo queda ahí, no lo anda transitando, entonces tampoco se arruina, se encoge, se aplasta, queda guardadito en un lugar, en un tupper, en una caja, en lo que uno disponga. También en cuando vos decías de otra pregunta hay de los N95 en cuanto a las máscaras, y nosotros contamos con los KN95. ¿Y qué pasa Bien, a con, ver, con los Ajá. el KN95, nosotros lo usamos al KN95, es un barbijo tipo N95 que tiene la aprobación, no vas a encontrar la aprobación de NIOSH, Eso. ¿sí? No. Porque no pasó por Estados Unidos, tiene la aprobación de Farmacopea Europea como un KN95. Lo importante de esto es que es en 3D, entonces es diferente a los otros, pero lo que vos tenés que hacer es el riesgo de fuga. Entonces, con los dos deditos me tengo que cerrar bien acá el clip nasal, inspirar y exhalar, o sea, no me tiene que quedar fuga. Sé que en algunas caritas el KN95 le quedaba grande, y en otras caritas, como sucede con el N95, les queda chico. Pero acá lo importante de esto es que no tenga fuga. Si el barbijo tiene fuga, no me protege. Ningún barbijo, KN, N, N100, N99. ¿Y qué pasa con los que no figuran en la base de datos del ANMAT? Bueno, pero Están vos sabés desconocidos que por el el no KN, circular.
El por la... KN95 estaba aprobado por ANMAT, pero bueno, hubo No mucha todas ida y las- venida, que algunos decían que eran truchos, pero sí. la verdad es que hoy uno dispone de KN, yo dispongo de KN95 para transitar. La verdad que para mí es fiel, yo estoy convencida de que si no estoy en el contacto estrecho con la aerolización o el paciente está ventilado, tengo el resto de la protección. Cómo me saco el elemento también es importante en el retiro del EPP, pero tenemos que saber que se transmite por grandes gotas. Entonces, si yo tengo mi KN95, mi barbijo quirúrgico arriba, mi protector ocular, mi máscara facial, y entro a trabajar con el paciente, el contacto siempre va a ser menor. Pero siempre los barbijos tienen que cubrir bien lo que es la nariz, la boca y el mentón. Está bien, está bien. Después, hay otra pregunta que dice si el LT8, si no se dispone del LT8, el alcohol hidrolizado podría reemplazar para descontaminarse los elementos, algunos elementos de Sí, a ver, protección. el alcohol puede funcionar para limpiar algunas máscaras, pero ojo, porque al acetato lo quema, al policarbonato lo raya, entonces uno tendría que ver, probar cuánta cantidad de alcohol en agua y siempre la limpieza de arriba hacia abajo. Y el alcohol no tiene un efecto residual, ¿sí? Entonces yo limpio y se limpió. Entonces no me persiste en el tiempo, digamos, una desinfección. Está bueno, pero bueno, ir probando por pedacitos para que después no nos quedemos sin máscara, porque las máscaras que son tipo descartable, en algunas las quedan como opaca, porque las va quemando. Y hay algunas antiparras que el acrílico las tritura, entonces uno va a tener que ver con qué elemento tiene que limpiar. Y si no, agua y jabón de la canilla. Lo que dijiste de las antiparras, hay una pregunta de un colega que dice si la máscara facial sustituiría a las antiparras cuando uno utiliza anteojos o tenés que usar la máscara Sustituye, siempre. es o, sustituye. Lo importante de esto es que le tiene que quedar hasta debajo del mentón la máscara facial. Si la máscara facial tiene goma espuma, la máscara facial se lava con agua y jabón y se seca la goma espuma. Pero lo importante de esto es que estas mascaritas con goma espuma sean individuales, no sean compartidas. No es que yo la uso y la dejo para mi compañera para que la use, ¿sí? Si no me queda otra y tengo esa mascarita facial con la goma espuma, bueno, pero la tengo que lavar y la tengo que secar y dejarla para mi compañera para que luego la use. Si yo voy a trabajar con un paciente que tiene moco, que tose, que la tengo que aspirar, que está estornudando, bueno, y uso esa máscara facial y uso los barbijos, voy a tener que usar un gorrito descartable arriba para proteger las tiras de esa máscara y de esos barbijos, porque son de elástico. También me preguntaban qué opinas del uso de ozono para la desinfección de ambientes, si sabes de qué manera lo Mira, utilizan. la ozonización y lo UV, en cuanto a UV, uno va a tener que tener un área totalmente libre para poder desinfectar. En cuanto a la ozonización, hoy en día Argentina no creo que no está aprobada por ANMAT para hacerlo, pero si uno lee en el CDC o lee bibliografía de España, ha usado. Si vos me preguntás a mí para hacerlo, creo que primero voy a tener que ver cómo puedo manejar no mi brote, porque estoy en plena pandemia, pero cómo mejorar la limpieza y desinfección de todos los elementos, llegaría a lo último, la ozonización, cuando ya no me quede otra cosa. Primero veo mis protocolos, evalúo y chequeo mis procesos, incorporo personal de limpieza para que me limpie de los techos hasta los pisos, todas las superficies Ay, altamente hermano, ¿qué me tocadas, estás y cuando vea utilizando que eso? no puedo hacer nada de eso, por ahí ozonizo, pero no gastar tanto dinero por ahí, guardar la plata de la ozonización para EPP.
Hola. Hola, sí, te Este, escucho. Bueno, porque estaba con problemas aquí en la conexión. Otra pregunta que era que cuando, por ejemplo, ustedes cómo proceden cuando fallece un paciente con COVID en cuanto a las cosas, a la ropa del paciente Bueno, o mira, esta es una pregunta que muchas personas la hacen. Primero, digamos, el paciente fallece porque he estado yo ahí, tenemos protocolos. Eh, Se avisa, bueno, a ver, no vienen, si uno autoriza un familiar, puede venir el familiar a verlo. La enfermera va a cerrar, va a trabajar con el EPP que corresponde para, ¿me escuchás? preguntarle qué pasa. Hola, ¿me escuchaste? No. No, no es. Bueno, escúchame, Lía, si el paciente fallece, la enfermera trabaja con el EPP que corresponda, ¿sí? Para el manejo de la aerolización. Le cierra todos los orificios, ¿sí? Si tenés la gotita, le pegás con la gotita a la boquita y le pones la bandita, no hay problema, alrededor de la mandíbula para que no se le caiga. Le pones el nombre en el pecho que diga paciente Juan Pérez, COVID-19, fecha tanto. Tiene que ir en una bolsa resistente a vapores y a líquidos, ¿sí? Con cierre. Ahí le pones la marca que diga COVID-19 con los datos afiliatorios del paciente, llaman al familiar si no se encuentra en cuarentena, viene algún familiar con el documento, ¿sí? Pero después ese paciente va en la camilla y el camillero va con el EPP para manejo de aerolización. N95, barbijo quirúrgico, antiparra o máscara facial, el gorrito, el camisolín, los guantes resistentes y las botas. Así lo lleva a la morgue. ¿Qué se hace con la ropa? Se le pregunta a la familia. Si desea llevarse la ropa, se la puede llevar. Yo, enfermera, saco las pertenencias del paciente, las pongo en una bolsa cero, la cierro y después la coloco en otra bolsa limpia, pero de un segundo operador me recibe la bolsa. ¿Puedo rociar la bolsa con algún desinfectante? También. Y lo que le hacen a la bolsa del óbito, la enfermera desinfecta la parte externa de la bolsa. Puede desinfectar con LT8, puede desinfectar con cloro, puede desinfectar con algún amonio cuaternario. Y si la familia no se quiere llevar la ropa, se descarta. Y si se quiere llevar las pertenencias, queda documentado en una planilla, dice fue celular, fue cable, fue una frazada, fue pijama, y se la lleva. Y en su casa se la puede lavar en el lavarropa con agua y jabón común, y no hay problema. Estás muteada. Ahí está. Ahí. Por ejemplo, que es algo que también optimiza los recursos humanos, los elementos de protección personal, deliro con los recursos humanos, en que se utilizan o no en áreas de tránsito los elementos de protección personal. El barbijo, a ver, por eso te digo, si vos no tenés Por ejemplo, en el circulación en mismo la hospital, provincia, los corredores, en las salas, en todos vos los ves todos, en muchos lugares todos, incluso en el privado, todos bien vestidos como si fuera que van a atender pacientes. bueno, O a ver, sea, por lo que eso, tenés, bueno, vos tenés dos políticas sanitarias. Si yo trabajo en un área de COVID, donde todos mis pacientes son COVID, ahí puedo transitar con el EPP porque atiendo a todos los COVID. Entonces puedo usar un kit para ver a 6 pacientes, porque más de ahí no, porque ya te perdiste el bocho, ya no te acordás nada. Si yo no trabajo en un área de circulación, como Santiago del Estero no tiene circulación en la comunidad, pero vos no sabés quién puede tener, entonces para trabajar uno tendría que utilizar el barbijo quirúrgico y un protector ocular y nada más, lavado de mano. Yo voy a tomar agua, voy a ingerir un café, mi compañero tiene que estar a 2 metros, ¿sí? O sea, vos así como estás ahora, tu compañero tendría que estar a 1,5 metros porque vos estás hablando. Entonces yo no sé quién es portador asintomático de COVID.
Entonces, si yo no tengo barbijo, usted se mantiene a 1,5 metros o más. Yo voy a tomar agua, no es que me bajo el barbijo al cuello, me saco el barbijo de las tiritas, lo apoyo sobre un papel, una superficie limpia, me lavo las manos, ingiero el desayuno, el almuerzo, el agua. Después, me coloco el barbijo y me lavo las manos nuevamente. Si el barbijo no está húmedo, le puede durar una jornada laboral, 7 horas, 9 horas. Va a depender el insumo. Bueno, bueno, no habiendo más preguntas relevantes, diríamos, porque muchas has hecho una charla muy completa, entonces creo que han ido contestándose allí nomás todas las inquietudes. Sí, decirles a aquellos que ya tocan temas específicos como el uso de desinfectantes, de contaminantes, bueno, si buscamos bibliografía referente a eso, también es imposible contestar todo ese tipo de preguntas o ya más especificaciones. Tendríamos que ir a los protocolos, a las páginas de control de infecciones donde se encuentran todas esas respuestas, ¿no? Y a más detalles, preguntaba. Y bueno, y yo pienso agradecerte, Silvia, y ojalá Gracias, podamos Lía. volver a entablar este ciclo, continuemos con este ciclo de charlas porque también es importante conocer de la enfermera que está todos los días con mucha experiencia al lado para poder nosotros ya seguir preparándonos. Dios quiera que no nos llegue más, pero bueno, mejor es prevenir, ¿no es cierto? Mejor es prevenir. Bueno, Así que con bueno, Lía, esto, para mí también ha sido un gusto, así que bueno, ahí Santiago del Estero un fuerte abrazo y ya nos veremos en un futuro. ojalá. Lo mejor, sigan cuidándose, sigan durmiendo la siesta, que es lo que se extraña. Pero bueno, un gusto y un Bueno, placer, por supuesto, que para nos lo que envidien los deseen. porteños. Bueno, muchísimas gracias y les agradezco también a todos los que han podido participar en este ciclo de charlas que comenzamos hoy. Muchas gracias. Bueno, Lía, muchas gracias. Saludos a todos y a cuidarse. Bueno.